¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con alguien que es prácticamente de la casa porque viene consistentemente cada cierto tiempo para tratar de explicarnos un poquitito algunas de las mejores encuestas que se hacen sobre la población y por qué la gente toma determinadas determinaciones. Estamos hablando de Claudio Fuentes, quien es activo académico de la Universidad Diego Portales y que ahora realizaron justamente entre la universidad y Feedback. Así es. Esta encuesta sobre percepción y valoración de la democracia, que, déjame partir diciendo, es algo que eventualmente podría ser hecho en prácticamente 2/3 del mundo. No, totalmente. Porque sí. está la cosa tremendamente líquida en ese sentido. Cuéntame un poquitito qué es lo que más te llamó la atención del pensamiento chileno al respecto. Sí, a ver, hay algunos temas más estructurales y algunos temas más coyunturales. Desde el punto de vista estructural, la gente en general prefiere a la democracia respecto de gobiernos autoritarios. Eso es un elemento consistente y persistente en distintos estudios. Sobre el 60% prefiere un sistema democrático a uno autoritario. El 31% dice que bajo ciertas circunstancias prefiere un gobierno autoritario. Un 30% que uno podría decir, a ver, ¿eso es poco o es mucho? Porque tener un 30% de la población que está dispuesta a renunciar a la democracia por un gobierno autoritario no es poco. Y de hecho se alinea muy fuertemente con ciertas características que después podemos hablar. Ahora bien, la otra buena noticia es que en general un 60 y tanto por ciento, 61%, valora, por ejemplo, a los partidos políticos como instituciones que son necesarias para la democracia. Y eso también es una buena noticia porque pese a que más del 80% y más del 90% desconfía, piensa que los partidos no lo están haciendo bien, pero además presenta niveles estructurales de desconfianza, sin embargo, la gente piensa que sí son necesarios. Es decir, no me gusta cómo están los partidos, pero sí me gustaría que existieran otro tipo de partidos. Eso es una buena noticia. Y finalmente, la otra buena noticia, que también seguramente vamos a hablar, tiene que ver con el voto obligatorio. La mayoría de la población cree en la necesidad del voto y, por lo tanto, hay una sociedad que está institucionalmente favorable a ciertas condiciones clásicas de la democracia. Voto, participar, democracia directa, todo lo que tiene que ver con un sistema de partido. Ahora, y aquí entramos a la coyuntura. No sé si tienen la oportunidad de mostrar la primera lámina, que tiene que ver con las percepciones sociales. Claro, las percepciones sociales. ¿Qué temas le preocupan a usted? Y obviamente en la coyuntura el tema de la delincuencia es lejos. Y yo creo que la noticia de esa gráfica es, primero, que en la presidencial en el 2025 el tema de la seguridad va a ser, seguridad pública, delincuencia, etcétera, va a ser dominante. O sea, la elección se va a definir de acuerdo a quien proponga algo respecto del tema delincuencia. Sí. Y el debate va a estar entre mano dura y ¿o no? Sí, fíjate que, claro, la delincuencia es súper alta. Después viene corrupción, pensiones, migración, inflación, que en un momento dado de la inflación siempre era una de las cosas más altas hoy día, aparentemente. Y eso no es lo que encontramos interesante de esa gráfica, que es la segunda preocupación, porque pensábamos que en el contexto actual o es la economía o son las pensiones. O sea, estamos en medio de este debate, el campo se hizo en diciembre, y aparece la corrupción como el segundo tema y al alza. Y esto tiene mucho que ver
con lo que hemos visto en el sistema político. Esto es anterior a este tema del pago de la Casa de Allende. La encuesta se hizo antes de que apareciera ese caso y, sin embargo, ¿qué estaba entre medio del debate? Uno, el desafuero y procesamiento del diputado Ojeda, todo lo que tiene que ver con la corrupción que viene de Hermosilla, lo que tiene que ver con caso convenio. O sea, ahí hay un cúmulo de agenda asociada a la corrupción que es bien relevante y yo creo que ha estado poco en la agenda política. Hay una agenda de probidad que se trató de instalar, pero que no ha logrado instalarse en el centro de la discusión. Sin embargo, para la población, el tema de la corrupción sí es un tema muy gravitante. Y por lo tanto, ahí yo creo que, de hecho, hicimos algunas preguntas y pueden ir a ver después el estudio, algunas preguntas sobre percepciones de cuán probable es que una autoridad reciba una coima, un municipio, un alcalde reciba una coima, y sobre el 90% dice que sí es muy probable. Entonces, es realmente un tema muy serio. Yo estaba viendo el segundo gráfico que plantea la pregunta de qué autoridad debe resolver esto, y es impresionante la diferencia entre el gobierno, que ocupa el 70%, y todas las otras instancias son más chiquititas. O sea, la responsabilidad que la gente le asigna al gobierno como el resolutor de los problemas de seguridad pública es enorme. Sí, ahí está, ahí lo mostramos dividido por tendencia política, y la gente de derecha en particular cree que la solución está principalmente centrada en que el gobierno tiene que resolverlo. La izquierda se divide un poco más entre el gobierno y los carabineros. Hay una responsabilidad, asignación de responsabilidad más compartida, y eso te explica mucho la estrategia de los actores de derecha que le asignan la responsabilidad directamente al gobierno. El principal responsable, de acuerdo a esa percepción, es el gobierno, y por lo tanto ahí hay un tema gravitante, es decir, cómo lo hace el gobierno es muy relevante a las percepciones sociales respecto de la resolución del tema de la delincuencia. Claro, lo que es curioso es que en términos estrictos, Claudio, los carabineros son parte del Estado, digamos, obvio. También. O sea, alguien también podría asociarlos a los gobiernos de turno, digamos, por lo tanto, esta disociación de cómo los carabineros funcionan en otra variable parece curioso. Y además, por ejemplo, en la percepción de, para combatirlas o el tema de la seguridad pública, uno podría pensar la justicia, la puerta giratoria, por ejemplo. O sea, pero acá no aparece. Entonces, es interesante que en la percepción social la responsabilidad, y eso es un tema, una mochila en la espalda de Luis Cordero, o sea, se dirige a una persona, incluso en particular, la responsabilidad respecto del tema del control de la delincuencia. Ahora, vamos a lo siguiente, el siguiente gráfico, que este sí que a mí me parece realmente novedad absoluta. ¿Con cuál de los siguientes sistemas electorales está usted más de acuerdo? El 71% dice un sistema electoral con voto obligatorio y solamente el 29% dice un sistema electoral con voto voluntario. Sí. De alguna manera la ciudadanía está diciendo de que tiene ganas de votar. Quiero que me pidan la opinión. Así es. Eso, mira, hemos visto esa tendencia en el año 2012, ¿te acuerdas que se cambió a voto voluntario? Cerca del 70% estaba a favor del voto voluntario. Y de hecho, gran parte de los incentivos de los legisladores en ese momento, 2009 al 2012, era, mirando las encuestas, era muy poco atractivo el defender el voto obligatorio. Pasaron años, estamos en una crisis política y efectivamente la percepción cambió radicalmente en una década. En una década tenemos una sociedad que ve
que si no hay voto obligatorio, esto se desmadra. Es decir, acá hay una concepción ciudadana respecto del tema. No pusimos la gráfica, una que la acompaña y que tiene que ver con la percepción y que tiene mucho que ver con el debate actual sobre pensiones. Preguntamos mecanismos de democracia directa y la gente, yo te digo, sobre el 70% está a favor de plebiscitos, que la gente le pregunten respecto de iniciativas populares de ley, por ejemplo, y eso se plantea directamente ahora. Un grupo de parlamentarios está promoviendo que se plebiscite la discusión sobre las AFP. Bueno, si eso tú lo preguntas en una encuesta, la mayoría va a estar de acuerdo. Quieren tomar decisiones. Que es bien interesante porque yo lo conversaba hoy día en la mañana en CNN Chile Radio, que hay países que tienen metido dentro de su estructura de gobierno y ciudadanía plebiscitos consistentes todo el tiempo para preguntas que eventualmente... Suiza debe tener, no sé, 8 o 9 plebiscitos al año. Sí. No, y a nivel regional, a nivel local, muchas de las decisiones pasan por el voto ciudadano y eso contribuye a legitimar la gestión de las autoridades. Y a mí me sorprende la resistencia que hay de las élites a incorporar este tipo de mecanismos. Y de hecho vimos 2 procesos constitucionales fallidos. En donde la ciudadanía va y uno dice, oye, mira, bastante razonable lo que la gente, no me gustó el proceso, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ahí hay un tema. Yo creo que el voto obligatorio llegó para quedarse y la ciudadanía lo respalda porque sabe que está en juego muchas de las decisiones políticas en sus manos. Bueno, y de ahí vamos al tema de la identificación con los partidos políticos, que es una pregunta básica en un Estado democrático. ¿Qué tanto se sienten las personas representadas por las ideas que canalizan los partidos políticos? Y, bueno, el 42% no se identifica con un partido político. Así es. Nosotros incluso pensábamos que podía ser un poco más. Esto tiende a mostrar muchas encuestas de otra naturaleza, presenciales sobre todo. La cifra es un poquito más alta, incluso llega a desidentificación entre un 50-60%, pero efectivamente lo que vemos ahí es la poca identificación con los partidos y hay un tema que es una variable muy relevante y que se repite en muchas preguntas, que es el nivel socioeconómico. Mientras más pobre eres, menos te identificas. Es decir, los partidos políticos y las ideologías llegan menos a sectores socioeconómicos bajos y eso en un mundo de voto obligatorio donde tienen que ir a votar se hace más complicada para las candidaturas porque tienen que lograr llegar a personas que no tienen alta identificación con partidos y por lo tanto convencerlos de ciertas propuestas es más difícil. Por lo tanto tienen que hacer campañas muy materiales, que tiene que ver muy con la materialidad, como algo concreto. ¿Qué me tienes que ofrecer a mí? Porque yo no estoy con la ideología. No es como una persona más que es del sector alto, que ya tiene una ideología, ya sabe por quién va a votar. Eso en un sistema de voto obligatorio y con este dato se hace mucho más complicado respecto de la estrategia de campaña. Bueno, y llegamos a, inevitablemente, personas con nombre y apellido, que son en el gráfico quinto, liderazgos, identificación con personas públicas. Mira, en primer lugar, Evelyn Matei, ya lo habíamos visto, con 13%. Segundo lugar está Johannes Kaiser. Así es. Sobre Tomás Bodanovich y sobre José Antonio Kast. Sí. Que José Antonio tiene una trayectoria enorme y de hecho peleó con el presidente Boric una resolución. Sí, mira, esto es interesante. Primero, o sea, hay que tener en cuenta que un 37% no identifica nombre. Ahora,
Lo interesante de esta pregunta, a diferencia de otras encuestas, en otras encuestas te dan una plantilla predefinida de nombres. Aquí lo que hicimos fue totalmente espontáneo, es decir, una hoja en blanco y se le puso nombre liderazgos en Chile. O sea, tú podrías nombrar a Fernando Paulsen. Claro, tú ponías a quien querías. A quien querías. Y eso se recodificó. Y por lo tanto, el dato es mucho más fuerte porque espontáneamente, eso se llama top of mind. Es decir, espontáneamente en el segundo lugar aparece Kaiser sobre Kast. Es decir, en la derecha claramente hay una disputa hegemónica, eso lo hemos conversado anteriormente acá, y claramente, y esto es muy consistente con encuestas que salieron después, con la Academ, con Criteria, en donde Kaiser está emergiendo. Hay algo de él, puede ser su discurso antisistema, su crítica al sistema como un tal. Entonces, si hay alguien que está catalizando esa molestia, ese enojo con el sistema político, es Johannes Kaiser antes que Kast. A pesar de que lidera Evelyn Matthei. Sí, no, obviamente, claro. Evelyn Matthei aparece, pero ahí la disputa es el voto duro, lo que están peleando es Kast versus Kaiser. Esa es la disputa. Ahora, si esto lo relacionamos con lo que hablamos anteriormente, hay un segmento de la población que tiende a ser de sectores socioeconómicos bajos, hombres, de edad intermedia aproximadamente, y obviamente que se autoidentifican con la derecha. Ese es un perfil que prefiere gobiernos autoritarios, que no es tan cercano al sistema político, que no le gustan mucho los partidos y que tiene esta preferencia por Kaiser. Ahora, en el ámbito de lo que podríamos denominar el oficialismo hoy día, lidera Tomás Bodanovich con 9% y le sigue Carolina Toá con el 2%. Camila Vallejo también con el 2%. Bueno, Gabriel Boric no se puede reelegir inmediatamente, pero aparece nombrado con 2%. Gonzalo Winter con 2%. Michelle Bachelet con 2%. ¿Cómo entender estos números tan chiquititos para una situación donde estamos hablando de personas que eventualmente generan la continuidad del actual gobierno? Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con el tipo de pregunta que hacemos, porque lo que estamos ahí preguntando es sobre nuevos liderazgos en Chile. Ajá. Cuando tú preguntas nuevos liderazgos en Chile, obviamente Bachelet no es un nuevo liderazgo. Ni Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que apareció esta semana muy fuerte. Ni incluso Kast tampoco aparece como un elemento. O sea, fuera de lo que está en la mente, en la conversación social de Evelyn Matthei, el nuevo emergente es la novedad es Kaiser, por lejos. Yo creo que fuera de Matthei ahí aparece Kaiser. Ahora, más que Claudio Rego, ¿ah? Mucho más, claro. Mucho Claudio más. Rego responde a una política tradicional. Ahora, es interesante el fenómeno también de Bodanovich, y yo creo que por eso esas dos figuras aparecen como el refresco de la política o de los liderazgos, pero Bodanovich tiene otro perfil de elector. Es de clase media, es urbano, mujeres, o sea, el perfil que tiene es de izquierda, obviamente. Entonces, de nuevo se perfilan de acuerdo a ciertas disposiciones sociodemográficas este tipo de liderazgos. Ahora, dime una cosa, Claudio, ¿qué tanto este tipo de encuestas que se hacen con el suficiente tiempo se mantienen? Y básicamente estoy hablando, ¿qué tanto incide lo que las personas nombradas hagan durante todo este proceso para eventualmente cambiar sus posiciones? Mucho. Mucho, porque y en el sentido positivo y negativo. Lo que tiene que, por ejemplo, hacer Kaiser, Bodanovich y otras candidaturas que son los líderes emergentes es ganar visibilidad, ser reconocidos, lo que se llama el reconocimiento social, es decir,
que tú, se me viene a la cabeza Vodanovic, lograr eso, conocimiento. Entonces, para eso tienes que hacer acciones. Ahora, cualquier error, no sé, un chat inapropiado, todo este tipo de situaciones en Twitter en donde tú sacas lo que dijo anteriormente, un audio de una cosa hace 3 años misógina atrás que te aparece, te derrumba el prestigio y por lo tanto afecta negativamente. Entonces, los Condoro, por todo ejemplo, eso, todo ese tipo de cosas. Los Condoro, cuando tú hablas de determinada cosa y se te sale todo eso adquiere una amplificación. Claro, ¿te acuerdas que en la campaña de, no sé, de Boric, estar con una camiseta y después se la demuestran? La del Che Guevara. Sí. Exacto, entonces hay mucho de detalle y por lo tanto para estas personas que tienen una proyección política ya no 25, sino que más adelante, tienen que cuidarse mucho porque hoy día es mucho más sensible la población a estos altibajos de, llamémoslo, prestigio social que van adquiriendo. Mira, aquí en esta lista de personas que aparecen aquí al final está, mira, Evelyn Matei, José Antonio Kast, Michelle Bachelet y punto. Son las 3 personas que hay de 10 u 11 que tienen más de 50 años. Así es. Y que tienen una trayectoria histórica de vida política. José Antonio, creador del Partido Republicano, Michelle Bachelet, ni hablar. Desde ese punto de vista, Evelyn Matei, que es una persona que lleva mucho tiempo en la alcaldía, en la UDI, en fin. Pero todo el resto son, para todos los efectos prácticos, gente con muy poco recorrido todavía. Así es. Y para ellos, por lo tanto, es mucho más gravitante, porque con los nombres que mencionaste, ya la gente los conoce. O sea, tú sabes más o menos lo que va a pensar y lo que va a hacer Evelyn Matei. O sea, sabes cómo es, la has visto en política. Lo mismo con Michelle Bachelet, lo mismo con Kast. El desafío para los nuevos, los que se van sumando a esta lista, es precisamente construir prestigio, construir reputación. En corto tiempo. En corto tiempo, además. Claro, eso es lo que logró hacer Boric en 6 meses. O sea, él logró crear una imagen pública. Y esa construcción social es muy corta y es muy rápida. Y en eso estamos en la política chilena. Estamos en procesos de coyunturales muy breves, en donde en un muy breve plazo, 3 meses, tú logras construir una marca. Ahora, desde el punto de vista de lo que tú has podido ocultar en todo esto, Claudio, ¿qué posibilidad existe de que, por ejemplo, liderazgos como el de Evelyn Matei, de 13%, digamos, consolide de alguna manera una coalición amplia detrás de un candidato? ¿O tú ves que esto eventualmente dice, mira, aquí va a haber fragmentación inevitablemente de candidatura? O sea, yo creo que ya hay fragmentación en la cosa. Sí. En la derecha ya está definido que Kast va a llegar hasta el final y por lo tanto no hubo la posibilidad de construir un acuerdo, una primaria común para lograr establecer una lógica. Y eso te lleva no tanto al debate político, o sea, perdón, social sobre las percepciones de los liderazgos, sino que a las condiciones políticas que hoy día existen. Y hoy día, en un mundo fragmentado, en donde estamos peleando por un 13, un 14, un 15% del electorado, un partido grande, es muy difícil construir grandes mayorías. Y por lo tanto, el escenario muy probable son primarias muy duras, van a ser muy duras, en donde los partidos van a tratar de instalar sus propias marcas
para lograr ganar cuotas de poder dentro de cada una de las coaliciones. Eso es lo muy probable. Ahora, eso que esté en el pasando. ámbito de las candidaturas presidenciales, pero al mismo tiempo tienen que estar pensando de que tienen que ir también de alguna manera amarrados para Así es. el Parlamento. El Parlamento. Sí. Y por lo tanto, lo que va a pasar seguramente es que la foto se la van a sacar con distintas personas. Claro. Esa es la tendencia, y por eso, por ejemplo, tú tienes, y esto no solamente en la derecha, esto también en la centroizquierda, tienes a Frey, un grupo de ex parlamentarios de la democracia cristiana está levantando su figura. Incluso si no va, a lo mejor hay fotos con Frey. Sí. Porque responde a ciertos nichos electorales determinados, y eso es lo que muy probablemente vamos a ¿por qué no, mirar. Para terminar, ¿por qué no nos dices cómo puede la gente que nos está mirando acceder a esta encuesta completa? Sí, mira, tenemos 3 sitios: uno, elixo.udp.cl y cso.udp.cl. Ahí pueden descargar toda la encuesta, en feedback.cl, que es la encuestadora que nos hizo el trabajo de campo, y en Democracia UDP, que es un proyecto de la UDP, ahí también está. Democracia UDP, pueden ir. Fantástico. Y ver todo, incluso vamos a tener abiertas las bases de datos, y por lo tanto pueden jugar más con los datos de una gran encuesta. Muchas gracias una vez más, Claudio Fuentes, por haber estado con nosotros. Gracias. Que te vaya muy bien. A todos ustedes un gran saludo, muchas gracias por su sintonía. Acuérdense que mañana tempranito tenemos CNN Chile Radio desde las 7 de la mañana hasta las 10. Y, por cierto, nos encontramos de nuevo en Última Mirada. Hasta luego.